Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a esta serie de capítulos que vamos a tener con los 12 pasos, queridos y queridas Vaishnavas, amigos, compañeros de camino en este espacio de sanación. Hoy nos reúne el tercer encuentro de este ciclo de 12 pasos. Este es un sendero profundo, ¿no? De autoconocimiento, de recuperación, que transitamos con el corazón abierto, con absoluto respeto, con libre de juicios. Gracias a cada uno de los que nos hacen llegar sus comentarios después y durante este taller, por estar presentes, por sostener este espacio. Gracias a Lalita, hermosa, que ustedes no lo saben, pero ella ha estado enfermita y a pesar de eso está acá, para que vean el compromiso de Bhakti Recuperación. Para dar inicio formal, quiero darle esta bienvenida a mi querida amiga, hermana, cofacilitadora Lalita Liz de Vidasi y darte muchas gracias por seguir acá. Gracias, Lalita. Me alegra mucho podernos encontrar hoy. Hoy hemos estado desencontradas con esta mujer, pero nos hemos encontrado para esto que nos tiene como muy apasionadas. Sé que son tiempos complicados y te acompaño y te abrazo. Para quienes se suman por primera vez, mi nombre es Chaitanya Prilla, soy estudiante de Bhakti Yoga, discípula de Yaya Pataka Swami y colaboro con Vaishnavas Care y ahora con Bhakti Recuperación. ¿Quién lidera Bhakti Recuperación en español? Esta mujer que están viendo acá, esta hermosa mujer, que es... primero, les voy a explicar qué es, para quien no sabe qué es Vaishnavas Care. Vaishnavas Care es una organización autónoma, independiente, pero que actúa de la mano de ISKCON para cuidar a devotos en momentos difíciles y a no devotos también, en enfermedades o etapas finales de la vida. Trabajamos con la compasión activa, o sea, cuidar el cuerpo, la mente, el alma, el respeto y la dignidad, el enfoque espiritual. Ayudamos a mantener la conciencia de Dios en todo aquel que lo necesite en momentos difíciles. Llegamos a este tercer encuentro con Bhakti Recuperación, que también es una organización sin fines de lucro, dada para todo aquel que necesite apoyo, pero ya Lalita nos va a contar bien cómo, cuándo, dónde, pero acá abajo en la descripción van a ver que yo voy a dejar también el teléfono de Bhakti Recuperación, que también Lalita en este nuevo encuentro nos va a volver a decir lo que hacen, porque si tú lo estás viendo por primera vez, no te puedes perder eh, conectarte con Bhakti Recuperación, que te ayuda a saber en concreto que no estás solo y que se puede salir. En estos encuentros buscamos tender estos puentes entre Vaishnava Care y Bhakti Recuperación para comprender el gran paso que vamos a dar hoy, porque hoy estamos en el tercer paso. Necesitamos honrar los primeros dos pasos, que los vimos en las grabaciones anteriores. Anda al canal y búscalo. En el canal de Vaishnavasker o en el canal de Bhakti Recuperación también van a estar. En el paso 1 hablamos de la honestidad, ¿no? De admitir nuestra impotencia, pero era otra palabra, ingobernabilidad, Rendiz- la rendición ante eso, sí. rendición frente a nuestras dificultades y reconocimos que bajo el control de nuestro propio ego, nuestra vida se veía ingobernable, me encantó esa palabra. Después vimos con más esperanza que si llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos, podíamos volver el sano juicio. Podíamos volver al sano juicio. Muy lindo porque Lalita anda esa grabación y busca porque lo explicó de una manera, de una mirada muy compasiva, ¿no? Porque era levantar la mirada y descubrir que hay un refugio, que hay una sanación espiritual posible. Haber aceptado que solos no podemos,
como en el paso uno, y que existe esta fuerza divina en la que me puedo sostener, que era el paso 2, nos va a situar con el corazón listo en la puerta del paso 3. Y para eso tenemos a nuestra amiga Lalita, que nos va a hablar sobre cómo tomamos este paso que es. Tomamos la decisión, lo tengo que leer porque no me lo sé de memoria, tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Krishna tal como lo concebimos. ¿O no, Lalita? Este paso es un puente de fe, ¿no? Es un puente donde la fe se transforma en acción. Así lo veo yo, así lo leí hace un rato, ¿o no? Pero sé Así es. bienvenida, preséntate, da así para quienes nos vean por primera vez, una vez más, cuéntanos qué hacemos en Bhakti Sí. Recuperación y cómo entramos en este paso. Bueno, primero que nada, obviamente darte las gracias por todo este espacio y toda esta oportunidad que ustedes como Vaishnavas Care nos brindan para nosotros poder tener una voz más, con más alcance. Agradecer pues la presencia de todos los que están conectados y todos los que los van a escuchar en diferido también. Como bien decía Chay, pues hemos transitado brevemente, igual, ¿no? Los pasos uno y 2, en donde comprendimos que una vez que yo me rindo, no ese rendirme de que me derroté, no, ese rendirme para ganar. Una vez que yo hago eso, y verdad, y llego a creer, porque el segundo paso no me dice ya yo creo, me dice yo pudiera llegar a creer que de repente un poder superior más grande que yo existe y que ese poder puede sacarme, ¿no? Puede ayudarme. Entonces, esa forma es perfecta, es un orden perfecto y divino que está allí, para poder nosotros llegar y entrarle a un paso 3 que me dice que yo tengo que entregar mi voluntad y mi vida a un poder superior más grande que yo consigo en Krishna, ¿verdad? Ahí, ¿cómo se hace eso? Porque la gente, o sea, a nivel teórico, yo puedo decir, ya, bueno, si yo la entrego, pero mentira, ¿cómo lo hago en el día a día? ¿Cómo lo hago de verdad? ¿Cómo lo acompaño de acciones, como decías tú, ¿verdad? Ahí es donde está la complicación, pero que atravesando este paso con todas las preguntas que nos van haciendo y compartiéndolas con este padrino o madrina, esto se va aclarando, se nos va abriendo la puerta. Aquí es donde realmente abrimos la puerta a los 12 pasos, de verdad. Porque bueno, ya el paso uno ya llegaste, estás aquí. En el 2, bueno, puedo abrir mi mente, puedo, ajá, empiezo a bajar, empieza a reducir mi ego un poco. Pero el paso 3 es, ¡pum!, un aterrizaje durísimo y maravilloso, porque cuando uno entrega de verdad la voluntad, cuando uno reconoce realmente cómo se hace, se siente un alivio impresionante. Y no digo que yo lo haga 100% a cabalidad, que yo soy el iluminada perfecta, para nada, pero el poquito que en mi experiencia yo he vivido, ese poquito, y bien humildemente lo digo, me ha logrado me ha ayudado a transitar cosas muy complejas. Porque vamos a decir que lo más simple es dejar de consumir. Ya, bueno, yo está bien, no consumo más pan. Me encierro en un lado, no sé, paso un periodo de abstinencia, papá. Pero cuando me voy a enfrentar a la vida tal cual es, recaigo. Si no hago estos pasos, recaigo. ¿Ves? Entonces, claro, lo que pasa es que la mente, ¿no? Nos dice, sí, tú puedes solo, no, ya, ya, por favor, ya dejaste de consumir, ya. Pero la personalidad de la adicta queda allí. Si yo realmente no hago un cambio interno, de verdad, como dicen en las confraternidades, si no cambio una sola cosa, que es todo, simplemente no funciona. Tarde o temprano recaigo. Uno, dos, yo he conocido personas que han recaído con 20 años y duele, duele, porque el fondo no tiene fondo. Cada vez el fondo puede ser más doloroso. Y una persona que recae con 20 años, o sea, imagínate perder además tu tiempo de limpieza, que
si bien es, entre comillas, dicen que no es relevante en el sentido de que estamos a la misma distancia de una dosis que el recién llegado, pero para uno es importante a nivel de sano juicio, de lucidez, de sanidad mental, de tranquilidad y paz en el cuerpo. Entonces, o sea, no es relevante, pero es importante. Entonces, este paso me dice, bueno, y lo acompaño con dos versos del Bhagavad Gita, el 9:34 que nos prepara un poco para hacerlo y el 18:66 que ya nos dice de Krishna de frente, dale, entrégate a mí. ¿No? Ahí quisiera leer un poquito el enunciado del 9:34 que dice, acá, abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégate a mí. Yo te liberaré, perdón, estoy leyendo el que hay daño. Ajá, el 9:34 dice, siempre ocupa la mente en pensar en mí, vuélvete mi devoto, ofréceme reverencias y adórame a mí, estando completamente absorto en mí, es seguro que vendrás a mí. ¿Verdad? Él ahí ya te dice, mira, ve por acá, te va como preparando, pero cuando uno llega al 1866 te dice ahora, abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégate a mí, yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas, no temas. Entonces, y bueno, hay otros, ¿no? Pero esos fueron como los que más me dijeron así como, wow, le dan fuerza a este paso, ¿ok? Entonces, bueno, una de las cosas más complicadas es para el adicto es entregar la voluntad, porque yo siempre quiero hacer mi voluntad. Yo siempre quiero que las cosas salgan como yo quiero. Es más, yo estoy orando y le estoy diciendo a Dios cómo que yo quiero que pasen las cosas. Por favor, Señor, sana a fulana. Por favor, Señor, o sea, siempre estoy pidiendo, 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 ¿no? Y entregar mi voluntad en mi vida es realmente haz lo que tú consideres mejor para mí. Te entrego realmente mi voluntad en mi vida. Por favor, Señor, yo quiero que mi papá o mi mamá permanezcan a mi lado durante, pero eso él sabe mejor que yo lo que es mejor para cada alma. Y si en este momento, por ejemplo, en mi caso, para dar casos personales, pues no hablar de nadie, yo estoy en un país y mis padres están en otro y mi padre acaba de fallecer y yo quisiera estar allí con mi mamá y con mi hermana y es mi voluntad, ¿verdad? Si se hiciera mi voluntad, bueno, de partida no se hubiera muerto todavía, ¿verdad? Entonces, pero cuando yo digo, acepto tu voluntad, yo atravieso la tristeza obviamente, la nostalgia de sentir ese apañe de un papá, de qué sé yo, ¿verdad? Dependiendo de las relaciones que cada quien tenga con su padre, pero este, eso es como lo natural del cuerpo material, pero la conciencia de Krishna a mí me dice, eso era lo mejor para él, él tenía que abandonar el cuerpo ya, por alguna razón que yo no tengo para qué entender para aceptarla. Y eso yéndome a este caso personal, porque bueno, es demasiado reciente para mí de todas maneras. Imposible no traerlo a colación. Pero así es como hasta para algo más sencillo, que yo estoy esperando la micro y la micro pasó de largo. Y uno, ay, con esa rabia, porque entonces voy a llegar tarde. Y no voy a llegar a tiempo. Desde que yo concebí esa percepción del tiempo, de que no me tenía que montar, seguramente iban a atracar la micro, por ejemplo, o me iban a sacar el teléfono en esa micro. Y en esta voy más protegida. ¿Sabes? O sea, o como decía el mismo Prabhupada, que se cortaba aquí y decía, no, lo que venía para mí era amputarme el brazo, pero Krishna, solamente por mi devoción y por tanta entrega, pues solamente fue un rasguñito en el dedo. Entonces, eso es entregar realmente como la voluntad y la vida. Igual es súper complejo porque este cuerpo material es una máquina re complicada de manejar. Y además, con la enfermedad de la adicción, es un plus, un karma que le da un nivel de dificultad todavía más fuerte. Entonces, es doloroso cuando yo me resisto. Cuando yo sufro, cuando yo me resisto a entregar esa voluntad y esa vida a Krishna. Entonces, por ejemplo, no sé, yo voy y trabajo y voy y mira, y me paro a las 5 de la mañana, mi voluntad es que a mí me tienen que pagar correctamente por eso, o que me tienen que subir de puesto, ponte tú, para ponerlo de otra forma, pero no me corresponde en este momento, entonces llegan y ascienden a otro.
yo tengo que aceptar la voluntad de Krishna para mi vida. Mira, a mí, esto es bien personal. Yo una vez soñé con Nityananda y yo soñaba que él como románticamente me ponía así como de costado, así como si estuviéramos bailando tango. Y me decía, pero de una forma muy, oye, yo desperté maravillosa de ese sueño. Y me decía, déjate amar por Krishna, deja que te ame. Y yo me desperté y yo dije, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo me dejo amar por Krishna? Y es este paso, aceptando su voluntad. Yo me dejo amar cuando yo realmente digo, todo lo que está sucediendo es exactamente lo que tengo que vivir. Cuando de repente, cuando yo se enferma mi cuerpo material, y yo sí tengo una concepción de que las emociones uno las somatiza en el cuerpo y que uno a través de las emociones uno puede sanar y sí, está bien. Pero algo me vino a mostrar esa enfermedad y en mi caso yo lo he visto hasta como una purificación, porque las veces que he estado, esa es una, bueno, yo siempre digo en mis compartires que yo sufro de tres enfermedades terminales. La adicción, que obviamente me puede matar, la neoplasia, que si no me mantengo en un estado emocional alineado a la conciencia de Krishna, se me van los valores, ¿verdad? Y la ignorancia, la enfermedad de la ignorancia, que definitivamente, ¿no? Entonces, son tres enfermedades a las que yo tengo que hacerle aseo diario, constantemente. Entonces, constantemente revisar mis emociones acerca de cómo las estoy canalizando en función de la voluntad de Krishna. ¿Sí? Ahora, cuando nos vamos como más a la parte tangible, digamos, del cuestionario que se hace en este tercer paso, uno, una de las primeras preguntas que se hace es ¿cómo yo diferencio cuándo estoy haciendo mi voluntad y cuándo es la voluntad de Krishna? Que es súper complejo también, Ay, justo te iba a ¿sí? preguntar eso, porque te escuchaba hablar y obviamente este paso es de la acción a la entrega consciente, como dijiste tú, pero este principio entonces nos invita a soltar el control. De Evidentemente. Es que de hecho acá le dicen ¿cómo soltar las pedimos ayuda de riendas. verdad? Porque esto que decías tú es cierto. Siempre pedimos ayuda esperando un algo. Es como la gente que cuando cuenta sus problemas, por lo general, esto de no hacernos cargo inconscientemente nos lleva a contarle nuestros problemas al que no nos va a ayudar, ¿no? Ujú, Porque es una forma de retroalimentar mi pobre de mí. claro. Entonces, es súper difícil sintonizar con nuestra voluntad y con la voluntad divina. Y es que es muy importante eso que también que dijiste, porque uno como enfermo adicto busca siempre o cae siempre, yo caigo siempre en en la victimización. Y yo en alguna oportunidad cuando estaba mucho menos consciente decía, es que yo soy víctima de Dios. Imagínate qué locura. Porque es que, porque es como, yo lo veía como el Dios castigador, pues, como que es porque Él me castiga, Él hace que yo tenga que vivir cosas que yo no quiero. Yo me sentía víctima hasta de Krishna, imagínate la locura. ¿Verdad? Entonces, cualquier cosa antes de tener la responsabilidad yo misma de mi karma, ¿sí? Entonces, pero bueno, es parte de esta enfermedad, es parte de la enfermedad de la ignorancia también. Yo sí pienso que a mí la enfermedad de la adicción me mantiene en la ignorancia en la, porque definitivamente, como lo veíamos en el paso anterior, pues que hablábamos del sano juicio, que decía el Bhagavad Gita acerca del sano juicio, que cuando uno tenía sano juicio, cuando uno tenía conciencia de Krishna. Entonces, siento eso, ¿no? Que me mantiene en la modalidad de la ignorancia cuando estoy en consumo activo, cuando me dejo llevar por los defectos de carácter, los anartas, ¿verdad? Entonces, todo eso me mantiene a mí en la modalidad de la ignorancia. Entonces, yo tengo que crecer en conciencia. Y los pasos, justamente, son un camino a recorrer para un despertar de conciencia, un despertar espiritual. De hecho, el paso 12 después lo vamos a ver. Dice, habiendo obtenido un despertar espiritual al transitar estos pasos, todo lo demás, ¿verdad? Entonces,
es un camino que uno, que yo en algún momento tengo que Dios me, Krishna me, mira, ves, ya pidiendo, pidiendo. Si es su voluntad, a mí me gustaría en el futuro generar un libro con otras personas, no solamente yo, de cómo aplicar estos 12 pasos en cualquier aspecto de tu vida, ¿sabes? Como decir los 12 pasos para el mundo, ya que Alcohólicos Anónimos, que son los creadores, ellos liberaron los 12 pasos a nivel legal. Ellos liberaron los pasos para uso mundial, o sea, nadie tiene que irle a pedir permiso ni nada. Sin embargo, cuando yo, cuando gesté, digamos, los grupos en español, yo igual les escribí una carta para que ellos Ajá. supieran que existe este tipo de grupos gracias a ellos y no sé cuánto. Y ellos y bueno, me pusieron acusado recibido, todo bacán. Entonces, pero bueno, es un camino que nos sirve para cualquier cosa en la vida. Yo lo No uso sé para si acompañar en duelo, ¿no? Me mira, ves encanta. también. Sí, Y para enfermedades, Chay, tal ¿sabes? cual. A propósito, justamente de Que es la un duelo, neoplasia. ¿sí? Claro, claro, porque se muere el antigua Admitir, yo. saber pedir. Pero esto que acabas de decir es muy bueno porque hay una cosa que siempre me doy cuenta y es que nos cuesta pedir. Pero, como decías tú, pidiendo, pero pedir te saca de la queja. Cambiar la queja por un pedido nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a ¿Sabes qué? avanzar. Mira qué bello esto que yo escuché en alguna ocasión, porque pedir suena impositivo, suena a exigirle a Krishna algo. Ujú, En cambio, escuché que, porque esto te dice porque existen los pasos y existen las tradiciones, ujú. que después podemos irnos un poco, si quieres ir un poquito más lejos, también nos Vamos, podemos ir a ver eso porque está muy bello eso también. Pero bueno, la tercera tradición de estas confraternidades dice que para yo recuperarme tengo que tener el verdadero deseo de recuperación, ¿sí? Entonces, más que pedir, yo digo, bueno, Krishna, tengo el deseo, pero que se haga tu voluntad. Yo tengo este deseo, haz tu claro. voluntad en mi vida. O sea, él verá, pues, si corresponde, si me lo merezco por karma, si no sé cómo es la evaluación que hace Krishna, pero definitivamente, yo no tengo por qué exigirle nada. Yo me lo considero así hasta como una falta de respeto, ¿sabes? Entonces, suena más bonito tener un deseo. Yo tengo el deseo de recuperarme y cuando yo realmente tengo un deseo, yo lo acompaño con una acción, como lo decía la otra vez. Si yo quiero prender la Claro, luz, yo tengo el deseo de tener luz, yo me levanto y le doy al switch, claro. ejerzo una acción. Entonces, si yo me quiero recuperar, yo me levanto y me llevo a un grupo. Así yo no quiera, porque muchas veces, mira, es como es la Mrs. Hyde, que yo siempre hablo, que es como una entidad que está dentro de nosotros, que es la enfermedad, que me dice, ay, no, oye, ya como tú lo abres todos los días, te mereces que hoy que te quedes cansada, acostada. Y no, no, es un compromiso. Hoy mismo, como tú bien lo decías, vengo atravesando este tema de salud, pero yo tengo el compromiso con Krishna, porque Krishna está presente en todos ustedes. Entonces, yo tenía ese compromiso con ustedes y yo tenía que estar acá. Sí, y yo tuve, además que es muy loco la forma en que a mí me dan de alta en el hospital. Yo digo, porque ahí voy a lo de que te decía de la voluntad de Krishna y mi voluntad. Yo le dije a Krishna, yo tengo el deseo de igual hacer la entrevista, así sea desde aquí del hospital. Yo quiero hacer la entrevista, yo quiero estar con Vaisnava Asker mañana, pero hágase tu voluntad. Ya tú conoces mi deseo, tú sabes lo que hay en mi corazón, hágase tu voluntad. Y mágicamente yo Acá quedé igual estamos. como en un limbo, yo quedé como en un Sí. limbo, ¿no? Porque entonces de un hospital me pasaron para otro y en este no se podía y en aquel no sé qué, entonces ahora tengo que hacer otro trámite para que me terminen de asistir. Pero hoy estaba disponible, ¿sabes? Entonces yo ¿Viste? no hice mi voluntad, yo no forcé a que el médico me diera el alta, yo no forcé, cuando yo forzo las cosas, cuando yo eh, sufro por la situación, yo estoy haciendo mi voluntad. Claro, En imponer. cambio, claro, cuando fluye, además estuve todo el día muy, muy agotada, Sí, sí. durmiendo y todo. Y cuando era ya la hora para, yo dije,
me voy a ir a la oficina con calmita y todo fluyó y después me dijeron, dale, yo después te busco. O sea, fluyó cuando las cosas se dan con esa armonía. Es la voluntad de Krishna, estoy alineada con su voluntad, pero generalmente yo siempre me resistía. Porque yo, es más, a mí me da vergüenza hoy día decirlo, pero en consumo activo yo decía a mis amigos, yo consigo lo que quiero cuando quiero y como quiero. Así O mismo. sea, era mi voluntad por encima de quien fuera. Y obviamente sufrí harto, harto, Aprendiste a soltar el control, solo un poco. No me sale tan perfecto, pero lo intentas, pero, pero desear deseo. soltar. Muy bien. Deseo soltar porque yo ya no quiero sufrir más. ¿Sabes qué? De verdad, Chay, yo conocí los horrores de la adicción, esa noche oscura del alma que dicen, Ujú. es real, es real. Y cuando a mí la experiencia de muchos otros seres humanos me dicen que eso no tiene fondo, que cada vez puede ser más oscura esa noche, yo digo, uff, déjame meterme bajo la montaña, ahí a los pies de Krishna, ¿sabes? En su protección, porque, o sea, hay muchos Indras, hay muchos, no sé. Sí, sí, Entonces, ya muy eso, bueno eso que trajiste porque eso me hizo acordar esto que hablábamos hace un rato de la pregunta de la semana pasada y bueno, ¿y dónde, cuál es el límite, cuál es el fondo? Y tú dijiste, bueno, depende, hay tantas realidades como personas en este mundo, por lo tanto, el fondo es tu fondo, cada uno tiene es su propio personal. fondo, que puede ser mi pánico al agua, ¿no? El miedo al agua. Hay personas que no pueden siquiera tocar con la punta del dedo el agua, otros que el agua no les llega acá, otros pueden, el agua les puede llegar acá, pero no pueden meter la cabeza bajo el agua. En fin, cada uno tiene, pero no es que un miedo es mayor o es menor, es su fondo, es su límite. No hay un miedómetro, Claro. ¿sabes? No hay un fondómetro. Claro. Porque, claro, mira, por mi propia programación de vida en esta encarnación, pues por la ilusión de Maya, todo lo que yo he vivido, ¿cierto? De repente yo crecí en una familia donde los abusos físicos eran naturalizados, por decir algo. Y entonces yo en consumo activo recibo un abuso físico y para mí eso no es un fondo, por ejemplo, ¿verdad? Pero una persona que tuvo otra programación y de repente las falencias que habían en en su vida eran otras, no sé, ponte tú, qué sé yo. Entonces vienen, pero no esa específica, entonces vienen y le tocan así y para esa persona eso es un fondo espantoso y le hace detenerse. Entonces, en verdad, el fondo es muy personal, porque ¿cómo se dice? Me hacen preguntas acerca de, cónchale, pero aquella persona ya perdió su familia, ya perdió su trabajo, ya perdió todo lo material, ya está en la calle y ya no sé qué. Y el fondo es hasta que esa persona esté harta de estar harta de sufrir, ¿sabes? Entonces, no hay cómo medir eso, ni cómo juzgarlo. O sea, a mí me da muchísima compasión porque hay gente que queda como, lo llaman como en la puerta giratoria, que van, se abstienen durante un tiempo y recaen y vuelven a sufrir. Y es como estar en el samsara de la adicción. O sea, están ahí en ese ciclo todo el rato. Y a mí me da muchísima compasión porque yo los veo y digo, "Uf, no les ha servido el programa porque no sé, no sé la razón, pero no le ha servido". Y a mí eso me da compasión porque no encuentro, ya después que no sirvió ni la psicología, ni la psiquiatría, ni la ciencia, ni cantar yapa, ni ir a los templos, ya cuando no me funcionó nada porque estoy contaminada, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que sea malo, al contrario, que quede claro de todas maneras, siempre va a ser mejor que yo cante todas mis rondas así esté consumiendo, ¿no? Pero definitivamente no voy a tener el efecto realmente. Porque no estoy en la modalidad de la bondad, no estoy conectada, yo me alejo de Krishna cada vez que consumo. Y es súper fuerte porque eso lo puedo poner hasta a nivel del consumo de comida. O sea, yo cada vez que me como un pan de más me alejo de Krishna. Cada vez que yo alimento la enfermedad me alejo de Krishna. Entonces, porque la enfermedad me aísla. Entonces, bueno, ya se me fue la idea de lo que iba a decir.
pero era del fondo, creo que era, estamos hablando. Que, Sí, bueno, que para completar eso entonces, si bien no hay un fondómetro, sí por la experiencia duramente adquirida de muchas personas, sí sé que el fondo no tiene fondo, que lo que representa fondo para mí puede ser infinito para abajo, igual que para ti. Puede ser claro. infinito y para cada quien, ¿verdad? Así como es la recuperación o la conciencia de Krishna. Yo nunca voy a decir, ya yo domino la conciencia de Krishna, yo ya me sé todos los versos, y aunque me lo sepa, todavía me va a faltar mucho, porque el conocimiento para acercarme, para estar con él, es infinito. Entonces, a mí eso me hizo una reducción de ego fuerte, ¿no? ¡Pah! Decir, uff. Claro, o sea, siempre voy a ser ignorante, de todas maneras, porque voy a saber mucho de esto, pero no de lo otro. Entonces, es bien complejo ese tema. Lo cierto es que, bueno, todos estos conocimientos, todas estas experiencias hacen que cada día que pasa, un poquito más, aunque sea, logro entregar esa voluntad y esa vida a Krishna como yo lo concibo. ¿Ves? Y en esas acciones a mí me hizo pensar ahora mientras te estaba escuchando hablar, me hizo recordar cuando tocamos el primer paso, el de admitir quién soy, ¿no? Entonces, claro, esto de hacerme responsable es saber que si yo llegué con el dedo cortado, ¿no? No es que porque ahora tomé conciencia el dedo creció. Tengo que Ah, saber no, que sigo actuando con mi dedo cortado, solo que estoy claro. actuando desde otro lugar. Es más profundo que eso, porque cuando uno empieza a recuperarse o uno empieza a entrar en la conciencia de Krishna, no es que me van a dejar de pasar cosas. Claro. Es más bien aprender a, yo creo que la palabra en realidad es enamorarse de la lucidez, porque el estar lúcido y ver realmente la vida tal cual es demasiado impresionante y disfrutable incluso, porque así sea una experiencia desagradable, porque no hay experiencias malas. Yo creo que el bien y el mal es demasiado subjetivo al entendimiento humano. Ujú. Entonces hay cosas desagradables y agradables. Corta. Entonces cuando son cosas desagradables, cuesta más, ¿verdad? Tal cual. Y ahí me hiciste pensar en otra cosa. Esto Bueno, de que acabas de... ¡Ay, se me fue! a mí se me Es fue el que hilo lo también. tenía tan presente cuando estabas hablando, porque es que me vienen tantas preguntas a la cabeza, voy a empezar a anotar, porque vas Mm. hablando y vas soltando cosas que son tan... está la oveja, ¿no? Está la víctima, que nos aparece y nos va a aparecer siempre, porque hay tantas realidades como personas en este mundo, y entonces por ahí, esto que hablabas de antes, que diste el ejemplo de se me va el colectivo y ¡ay! Se me pasó el micro, en vez de decir, bueno, yo en realidad Gracias. debería haber salido 5 minutos antes, porque Ah, esta tú hablas de emergencia fue asumir la responsabilidad. Ah, ya me acordé lo que iba a decir, esa, perdón. iba por ahí. Sí, Listo, sigue. sí, gracias. Nos vamos las dos. Bueno, Perdón, por pero favor, a todos. Hay volvemos. daño, hay daño. Nos, Yo no estuve tomando leche con plátano. Yo dañé mi cerebro y eso es parte de asumir también mi responsabilidad, ¿sabes? de Entender, admitir quién claro, soy, con qué de cuento, dónde estoy, aceptarme. aceptarme tal cual Ahí soy. venía a la autocompasión. Entonces, cuando yo llego a mi autocompasión, puedo ser compasivos con otros, pero cuando yo realmente llego a ser compasivo conmigo, veo, ahí puedo ver que otros están pasando por lo mismo, porque me hiciste acordar, estoy acompañando a un chico grande, pero un chico, eh, 5 veces cayó a la cárcel de vuelta. Y no es que las 5 veces él no entendió que estar en la cárcel no era lo que quería para su vida. Las 5 veces le entendió lo que perdía, ¿no? Y cuando fue libre estuvo muy feliz. Y aquí es donde engancho con lo que tú estabas diciendo recién. Enamorarse de la lucidez, que es distinto al enamoramiento. Claro. Inclusive como cuando tomo una pareja. Una cosa es estar en el enamoramiento y otra cosa es realmente amar a la persona que tengo al No, lado. mira.
Y me acabas de explotar 5 neuronas más. Sigue, sigue. Gracias por eso, porque verdad, al principio cuando uno entra a la recuperación, uno entra como en lo que llaman la nube rosa, que es un enamoramiento Me de la miento. lucidez. Ajá, Ajá. exacto, exacto. Y eso se va quitando porque uno se da cuenta, lo que veníamos hablando, de que no es que porque yo dejé de consumir se acabaron los problemas. Obviamente van a ser menores, pero la vida sigue siendo a veces desagradable y a veces agradable. Entonces, entender que yo debo amar mi lucidez, no enamorarme solamente, amar, porque ahí ya es voluntario. Ahí es cuando cuando yo estoy en esa etapa de la recuperación y de los pasos, es donde yo digo, o recaigo y ya no me sirvió el programa, o realmente acepto la vida tal cual es y aplico principios espirituales. Ahí es donde yo realmente acepto la responsabilidad de que yo, por ejemplo, como yo le metí cosas malas a mi cuerpo, ahora tengo ciertos temas cognitivos, ponte tú. O que simplemente tengo una discapacidad emocional para relacionarme con otras personas, porque eso también hace el consumo, ¿verdad? Entonces, cuando yo asumo la responsabilidad de verdad de mi karma, entender además que, porque eso es fácil cuando yo me doy cuenta de que, pues, no sé, bueno, me pasó esto, pero porque yo hice esto. Pero cuando me pasan cosas y yo no sé por qué me pasan, entonces ahí yo reniego y no sé qué, me resisto a la vida. Y no, ahí es donde yo tengo que más a aceptar la vida tal cual es y entregar la voluntad. Ahí es cuando yo digo, algo habré hecho en otra vida, por alguna razón. Yo no tengo que comprender a Krishna para aceptar su voluntad, ¿sabes? Él es una autoridad mucho más preparada que yo. Él es el todopoderoso, es el más atractivo de todos, o sea, él es el absoluto. Entonces yo no tengo por qué medirme con eso, ¿sí? Entonces, una de las cosas justamente que hablábamos de que son parte de las preguntas, digamos, que uno tiene que responder de este paso es el de soltar el control o las riendas, como dicen acá. Entonces yo ya no tengo que andar forzando las cosas, yo acciono, porque no es quedarme tampoco acostada esperando que me llegue la plata, por dar un ejemplo. No, yo acciono. Por ejemplo, yo estoy buscando trabajo. Entonces yo meto currículum, yo acciono, yo me saco mi foto, hago todo lo que me dicen, no sé, todo lo que yo sé que tengo que hacer. Y los resultados son la voluntad de Krishna. No, pero es que no me ha salido y entonces yo sufro. No, yo tengo que tener la certeza de que todavía no estoy preparada, por ejemplo, para el trabajo que me va a llegar, me falta un conocimiento. No sé, ¿verdad? Pero esa psicología espiritual de comprensión de que todo es voluntad de Krishna, no mi voluntad, es la que hace que sea más suave esta vida tal cual es. Y ahí es donde en verdad uno empieza como ya de corazón a tomar No te escuché. No, se fue el audio. Será el... Fíjate que esté bien Sí. conectado el ahí, auricular. Ahí sí, ahí, ahí sí. sí, a veces le da su cosita al auricular. Entonces, bueno, había que hacer una Se pausa, ¿viste? mimetiza contigo, con Claro. lo que estabas diciendo. Claro. Entonces, bueno, no sé si tenías una pregunta de lo que estábamos hablando. Creo que igual Sí, he tocado los esto temas. de soltar el control, porque inmediatamente hay un hecho. Del hecho, en cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Hay un hecho, una situación. Yo observo, entra esta información por mi sentido, surge automáticamente un juicio por mis aprendidos, por mis heredados, por lo que he visto, por lo que he vivido, etcétera. Ese juicio sale en forma de palabra en acción. Ahí es cuando yo hay una milésima de segundo siempre, ahí hay un insight, hay un darse cuenta, ¿viste? Que uno dice, uy, Ujú, estoy metiendo las patas. ¿Cómo vuelvo claro. atrás? ¿Puedo parar en ese instante? Eso es lo que, a ese punto es donde me lleva este punto, este paso, ¿o no?
A como ese a minuto ese donde digo, instante, ah, yo soy esto. Tengo que como que recapitular y recordar, yo soy esto, estoy en este lugar, lo claro, que es un me toca es... aterrizaje a que tú, es un aterrizaje, o sea, este paso te dice así rapidito, tú eres un humano cualquiera Ujú, y Dios es Dios. Krishna es el Todopoderoso. Ahí es donde realmente uno se, como tú dices, pues no se pega la cachada. Uno dice, oh, y yo quería hacer mi voluntad. Y de todas maneras no sucede inmediatamente. O sea, realmente claro, uno transita el paso 3 y después tienes que pasar al 4 y después, es que yo creo que eso uno lo va, uno de verdad, verdad, de corazón, real, bueno, en mi caso, no voy a hablar de los demás, cada quien, pero en mi caso yo realmente así como que de verdad desperté cuando me dice madrinazgo. Cuando yo empecé a tener ahijadas, porque yo transité mis pasos, ¿no? Y buenísimo. Pero cuando yo empecé a escuchar a mis ahijadas, porque cuando uno hace el servicio de apadrinar o amadrinar, sí, es una doble vía. Uno también es beneficiado por ese amadrinamiento, porque eso también lo vamos a ver en el paso 12 cuando que me dice que yo tengo que entregar lo que tengo, el conocimiento que tengo, para poder conservarlo. Porque si no lo entrego, se va para atrás, o sea, y recaigo, cortísima, ¿verdad? Entonces, yo tengo con mis ahijadas unas experiencias espectaculares porque son otras vivencias, son otras historias y claro, con ellas, que bueno, este link se lo voy a mandar con dedicatoria especial a ellas porque de verdad con cada una he tenido despertares distintos, ¿no? Pero sobre ujú, todo de ese respecto que me estás hablando, ¿no? De que o lo que estamos hablando ahora, de que cada vez me aterrizo más, cada vez entiendo un poco mejor que, o ¿dónde sea, estabas? de que quién, claro, con humildad, cada vez agarro un poquito más, una gotita de humildad, de entender, porque no es sentirme en menos tampoco. Claro, No es como, este cuerpo también es importantísimo, porque es el templo de Krishna. Krishna también tiene una gotita de su energía en mí. Y yo eso tengo que cuidarlo, valorarlo, amarlo, compadecerme también de mí, ¿no? Entonces, que igual no es fácil. porque ahí Entonces, recapitulas. Usaste tres claro, pero, palabras importantes. Al recapitular, repetir la historia es como puedes rever tu historia. claro, Aterrizas con humildad. Humildad viene de humus, de tierra, pero de volver la tierra fértil. Mirá, ves, qué claro, lindo. bello, Aterrizar, humildad va junto acá, ¿no? claro, Pero va porque tú, claro, en el fondo volvemos a admitir, porque vuelves a recapitular tu historia para acompañar a un otro y a través de la experiencia del otro, mira qué hermoso, a través de la experiencia del otro yo puedo verme, ¿no? claro. Porque Y, ahí y está tu ver a sombra. Krishna, y ver a Krishna. Exacto, y ver a Porque, Krishna principalmente. claro, porque uno, cuando es que uno, no sé cómo explicarlo en palabras, pero uno hasta de los niños a veces aprende, Claro, ¿sabes? A veces el mensaje de Krishna te llega a través del que uno menos imagina. Mira, y de hecho, dentro de los grupos se maneja mucho este tema de que Krishna está presente en cada uno de los compartires, porque de repente en lo que comparte Chai hay una respuesta para lo que yo estoy transitando o hay un despertar para mí. Y si, por ejemplo, Chai es la que me cae mal del grupo, que yo no la soporto, a ella es a quien yo más tengo que escuchar. A ella es a quien más yo tengo que ayudar, porque algo además. te O sea, refleja. por sí, o sea, hay una infinidad de Claro, razones, pero que todas ahí me está llevan tu a la sombra. humildad, que Exacto. todas me llevan a la humildad. Porque ahí, esto es lo que Jung explica y lo que vemos en Gestalt como tu sombra, ¿no? Cuando tú ves tu sombra, tu reflejo en el otro, Claro. ahí es cuando eso te molesta, porque obviamente te estás viendo. Es como cuando nos vemos al espejo y no me gustó cómo me quedó la ceja y no puedo dejar de ver la ceja que está mal depilada y veo, por más que tenga todo lo demás, ¿me entiendes? Sí, sí, Porque ser simpático, ser amable, ser gentil con un otro que no conozco y donde no tengo esta responsabilidad, me es más fácil
que con alguno que sí tengo una responsabilidad, por eso cuesta más la autocompasión. Yo creo que con todos los seres vivientes tenemos responsabilidad de partida, ¿no? Ujú, Entonces, ya también eso es parte de un poco comprender esa humildad, de decir, yo a todos los seres humanos los debo respetar, a todos los seres humanos los debo compadecer también, porque cada uno está en una parte del proceso diferente a la mía. claro, Hay unos que están mucho más elevados que yo. Hay otros que vienen un poco más abajo, ¿no? Que de repente uno ve y dice, ay, todo lo que le falta por transitar. Pero a todos uno debe ayudarlos igual. claro, Uno debe ayudar al que sabe más para que siga sabiendo más, y por admiración, incluso porque su experiencia me sirve, ¿cierto? Y al que viene por abajo también hay que tirarle la mano para tratar de subirlo y que estés hasta por lo menos hasta donde yo estoy. Y después, de hecho, me ha pasado con chicas que han hecho terapias, otras que yo hago, que aparte de los 12 pasos, pues que pueden ser maestras mías ya ahora. O sea, que de repente se despegan, ¡fum! claro. Y maravilloso, ¿sabes? Entonces, tener esa humildad cuesta, cuesta. Y que si esa persona, que lo que tú decías, si esa persona me cae mal, me molesta, me genera rechazo, a esa más todavía es a quien yo tengo que acercarme y ayudarle y todo. Entonces, bueno, es parte de estos procesos. Y como yo tengo un libro acá de conciencia que habla de la compasión también, que dice que la verdadera compasión es entregarle conciencia de Krishna a los otros seres humanos. Entonces, la verdadera compasión, por ejemplo, con un adicto, que mis hijas a veces me decían, oye, pero ¿cómo no vamos a ayudar a darle, por ejemplo, comida a un chico que está en situación de calle, ponte tú? Y entonces yo les explicaba, porque si tú le das comida o le das monedas, lo estás ayudando a permanecer en ese estado. Si en verdad nadie les diera nada y tocaran un fondón suficientemente doloroso, capaz iban y buscan ayuda, como lo hice yo. ¿Cachai? Entonces, la compasión es también un tema digno Sí, es más, después podemos hacer encuentros de otro, principios espirituales, sí, claro, tal cual. porque los Ya, yo principios ya estoy espirituales, anotando un montón sí, de otras cosas que vamos a hacer. Terminamos con estos dos y seguimos. Así que todos los que claro, estén escuchando todos los martes vamos a seguir, seguramente sí, de aquí hasta que nos dé la vida. Ahora me encantó esta amén. palabra, pues la primera nos llevamos rendición, la segunda nos llevamos esperanza y en esta nos estamos llevando humildad, que es esa tierra fértil, ¿no? Para que Krishna plante y haga su voluntad ahí. Sí. Bueno, de hecho, por cada paso se acompañan principios espirituales específicos, ¿no? Ajá, Entonces, honestidad, receptividad y buena honestidad. voluntad. Honestidad, receptividad y buena voluntad son los básicos para solamente llegar. Ser honesto, tengo ya, sí, tengo problemas, estoy, mi vida está ingobernable. Receptividad es, bueno, aceptar cómo me van a ayudar y honestidad, receptividad y buena voluntad, Voluntad. pero porque nosotros no tenemos fuerza de voluntad. Eso es otro tema que hay que tocar importantísimo, sobre todo para personas que están acá, pero porque su familiar es el que es adicto o tiene problemas, ¿no? Claro. De anartas o comportamientos asociados a esto. Entonces, de entender que nosotros no tenemos fuerza de voluntad. Nosotros podemos tener buena voluntad para con nosotros, que es bastante diferente, porque la fuerza de voluntad ya quedó demostrado que no la tenemos, Ujú, ¿sabes? claro. Porque muchísimas veces uno queriendo parar, igual llamaba al dealer, ponte tú. O uno sin tener hambre va a la cocina y come, ¿sí? O Sí, uno consciente de que no debo comer animales, igual voy y lo como. No tenemos fuerza de voluntad. Entonces, que tenemos es buena voluntad, que eso también me aterriza a la humildad. Porque, mira, a mí eso me pegó muchísimo cuando yo escuché esto, porque yo tenía mucha rabia conmigo, yo era tan soberbia, tan orgullosa, que yo decía, ¿cómo no voy a poder parar? A mí me daba mucha ira, mucho resentimiento conmigo misma. Pero en uno de los pasos más adelante que vamos a ver, se trabaja eso, ¿no? El voltear y verte, decir, hey, estabas enferma, tranquila, pobrecita tú, cónchale, no desde la victimización, sino no, desde la de la compasión. Oye, estabas autocompasión. enferma, no sabías lo que estabas haciendo, ¿verdad? Eh, ahora sí ya sabes. Entonces,
para yo tener la responsabilidad ahora, como ya sé que la fuerza de voluntad no la tengo, tengo que tener buena voluntad conmigo a través de la conciencia que tengo hoy en día. ¿M? tal cual. Entonces, como te decía, después podemos hacer especiales de principios espirituales y todo. Yo tengo en mi página web y en mi canal personal, también tengo videos que hablan de cada uno de los principios espirituales, los estoy haciendo recién. Así que es un tema buenísimo para después, Tal para cual. completar. Me encantó esto también de saber que cuando tienes que acompañar, ni de una manera tan técnica que alejas a la persona, ni de una manera tan simplista, ¿no? Porque tampoco es tan Claro, simple, o sea, sino desde el compromiso real de que tengo que rever mi propia historia para poder acompañar a un otro, ujú, rever mi propia historia, que no es poco, porque no es contar mi historia, es rever mi propia historia, es ver lo que no veía y que tal vez hoy sí lo claro, vea con Juana y mañana me toque Lili y pueda ver un poco más de lo que vi anteriormente, ¿no? claro, Eso es maravilloso porque eso además se da en todos los ámbitos de la vida para crecer, para tener claro, la habilidad de responder y ahí llega la responsabilidad. Como dijiste claro, tú, me encantó. exactamente. Estoy feliz de habernos encontrado con este paso. Yo Vamos también, es mi a preferido. Es muy lindo, porque la verdad es que es muy íntimo y tuvimos la primera, la honestidad, ¿no? Porque ahí ya se azota el ego, porque sí, 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 la verdad es que tengo Sí, un problema, claro, no puedo yo sola, necesito un claro, otro y claro. saber buscar a ese otro. En la segunda, ya te llenas de esperanza porque sabes que hay algo superior, pero que no basta con que crea. Tengo que ponerme en la puerta de la acción, ¿no? Y llevar a cabo con voluntad, soltar el control, que no es poco, porque cuesta mucho soltar el control, porque por no soltar el control, que hablaste de niños, mira, antes de despedirnos, me hiciste pensar, va, es que ibas hablando y me estallaba la cabeza. Por ejemplo, veía a mi nieto el otro día, mi hija retando a mi nieto porque quería bajar una colina en bicicleta, estamos hablando de un niño de 2 años, imagínate lo que es bajarla en bicicleta, porque es muy... Y no, no lo hagas así porque te vas a caer, tienes que hacerlo por el camino, no por acá, porque te está pendiente, te va a caer. El niño lloró, pataleó. Ella, responsablemente, no podía permitirle decirle, bueno, ya sé lo que querás. Lo tuvo que tomar. Entonces me hizo pensar en Krishna, ¿no? Como a veces esto, nosotros pedimos, pero de ahí a que sea bueno para nosotros es realmente soltar el control, entregárselo a Krishna y que él decida. Y a veces un padre amorosamente debe retar a su hijo, sacarle lo que tiene para moverlo del lugar donde está. Y después yo lo veía bajando por el caminito, que igual era una bajada, pero que era más seguro, y re contento después que había llorado y se había sentido que su madre no lo amaba y no lo quería y no me quieres y lloraba. Igual, igual. Somos niños, igual. Ahora te Somos, escuchaba hablar y yo decía, es lo mismo, claro. somos Esto de niños, que un claro. niño nos Haciendo enseñe pataletas. Lo que haciendo pasa es que las pataletas. pataletas que hacíamos a los 3 años no son las mismas que hacemos ahora, y eso es Claro. muy buenísimo ese tema. Porque entonces yo a los 3 años me tiraba al suelo, lloraba, me sacaba el chupete, qué sé yo. ¿Qué pataletas haces hoy en día? Eso es una pregunta que dejo al aire, ¿no? Para ¿Cómo todos. tratas de Porque chantajear a Dios hoy? ¿qué pataletas hago yo? Por ejemplo, ¿verdad? Me he pillado, oye, lo que tengo es una pataleta, ¿sabes? Y ¿Sí? listo. Y, y yéndome también como un poco a la experiencia reciente del abandonar el cuerpo de mi padre, es una pataleta. Porque si yo realmente tuviera integrado hasta el fondo de mi ser la conciencia de Krishna, fuera de verdad imperturbable por ello. ¿Sabes? Pero me debo reconocer humana, me debo reconocer humilde, debo reconocer que las emociones de este cuerpo humano van a seguir transitando en mí. Yo nunca voy a ser como Krishna, yo no tengo por qué medirme como él.
¿Ves? Entonces, ese nivel de ser imperturbable que yo quisiera tener, es que porque yo quiero ser Dios, es una cosa, entonces es una pataleta que yo hago interna y sufro y me duele y lloro y no sé cuánto, hasta que voy ah, como sacando, ¿no? Conversando con alguien preparado para esto, ¿no? Diciendo ya, yo tengo, ubícate Permítetelo. en que eres humana. Si mi madrina me dice siempre, eres humana. Deja de querer ser como Dios. Tú eres humana. Transita tu nostalgia. Acepta que le echas de menos y llóralo. Llora por eso, que para eso es el llanto, no para hacer pataletas. Entonces, ahí, pero bueno, son caminos que Que se ahorita me van tocó aprendiendo. antes fue la adicción, porque igual cuando uno también suelta las adicciones, los consumos, cualquiera que sean, uno pasa por un duelo también porque es Claro. el duelo de quien yo era, es el duelo de esa sustancia que yo amaba y me acompañaba porque me daba fuerzas y porque me hacía creer que yo podía con todo. Entonces, es tan complejo todo, ¿verdad? Entonces, todo me lleva a mí a aterrizarme. Acepta que eres humana, acepta que este cuerpo material tiene emociones que tienes que comprender y transitar, acepta que nunca vas a ser como Dios, que quién te crees tú que tú eres, que entonces es de verdad un camino de vida. Yo siento que esto es hasta mi último respiro, que yo voy a estar en este camino de aprendizaje, ojalá para alguna vez llegar a acercarme un poquito a Cristo. Ay, te quiero. Bueno, me llevo humildad, tierra fértil para que Krishna haga su voluntad. Así que gracias. Quien tenga una pregunta, voy a ver en el chat si hay alguna. Perdón. Ah, buenas noches a todos, dice Mariela. Gracias, qué lindo encuentro. Gracias, mi niña. Recomiéndelo y en Vaishnava's Care en YouTube va a estar puesta y en Bhakti Recuperación, que también van a estar ahí el Pronto, enlace y los teléfonos. Te doy las gracias, Lalita, por estar acá. a ti, mi amor. Una vez más, nos vamos a ver con el cuarto paso la semana que viene y Ahí se contigo pone nos vemos bueno. en un ratito. Te quiero mucho. Ya, Voy a igual. sacar la grabación ahora. Nos vemos. Busquen el canal de Bhakti Recuperación. Acá abajo voy a dejar todos los teléfonos, todos, todos, todos.